¿Cuál es la ciudad que nos inventa? ¿Cuál es la ciudad que inventamos? Héctor de Mauleón se ha dado la tarea de reconstruir, deconstruir, decodificar, hacer un ejercicio, Héctor, bienvenido a Noticias Gracias, 22, Raúl, gracias. de caminar la ciudad, de platicar con la gente, de observarla, de recurrir a documentos históricos de todo tipo, periodísticos, libros, en fin, no, yo creo que no hay fuente que no hayas consultado o gente que seguramente en tu Twitter, en tus medios sociales te manda datos, las fotografías, por ejemplo. Todo esto alimenta un libro en el que vamos a encontrar historias, anécdotas, de pronto también recuerdos personales de los edificios que viste y lo que has presenciado en la transformación de la Ciudad de México. ¿Desde cuándo se empieza a construir este deseo por recorrer en este sentido muy amplio la ciudad? Yo creo que tiene como varias vetas. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que viene de varios caminos. Uno es que siempre había lugares de la ciudad que me llamaban la atención y que no sabía por qué estaban ahí, ni qué significaban. Yo creo que es algo que nos ha pasado a todos los habitantes de esta ciudad. De repente vemos un edificio muy antiguo que está como incrustado en algún lugar y nos intriga y nos inquieta y no hay memoria alrededor de ese lugar. Entonces, la curiosidad de algunos espacios Desde niño, me imagino. Tú mencionas por ahí el edificio del 5 de mayo, el edificio Palestina. La Palestina, La sí. Palestina, que dices, lo vi y dices, ¿y esto qué? Sí, ese es muy famoso porque ahí está un caballo de tamaño natural, es una peletería muy antigua y pues, a todos los niños nos llamaba la atención, nos parábamos a ver eso. Hay toda una historia en ese edificio, es uno de los primeros rascacielos que hubo en la Ciudad de México, uno de los primeros edificios de 5 pisos, uno de los primeros también que tuvo elevador. Alfonso Reyes se asomó por la ventana y decía que de un lado se veía las torres de la catedral y del otro los atardeceres verdes y rojos de la Alameda. Era un bulevar en un edificio muy suntuoso y entonces hay toda una historia de la ciudad en esa tienda, pero uno pasa por ahí, solamente ve el caballo y ve las maletas y ve los objetos que venden ahí y cuesta mucho trabajo poder desentrañar lo que significa la ciudad. Pero lo que a mí definitivamente me marcó fue el hecho de haber sido un niño en el momento en el que estaban haciendo las obras del metro en la calzada México-Tacuba a lo largo de todo San Cosme. Porque cuando estaban haciendo eso, comenzaron a aparecer restos de una ciudad que estaba abajo, los restos de la Noche Triste, y la mesa familiar, yo creo que la ciudad entera se llenó de noticias de cosas que iban encontrando los obreros y los arqueólogos de esa ciudad que el metro iba pues destrozando y al mismo tiempo iba despertando. Entonces yo creo que un niño no puede volver a mirar una ciudad del mismo modo cuando sabe que todos los lugares que está pisando encierran algo abajo, hay un secreto escondido y eso vuelve a la ciudad muy misteriosa y muy inquietante. Si a eso le sumas que es una ciudad que ya está por cumplir en unos años, 500 años de haber sido refundada por Cortés y de haber sido trazada en una hojita de papel por Alonso García Bravo, pues te cae la onda de que es una ciudad que en cada rincón, en cada edificio que se conserva, tiene una carga tremenda de pasado. A veces el pasado lo sientes cuando vas caminando por el centro y sientes que te está apabullando algo, ¿no? Claro. Como que el presente no alcanza a hacerse presente y eso me parece muy perturbador, muy inquietante. Entonces, de manera que creo que es un libro que, pues que fui haciendo a lo largo de, mientras hacía otras cosas y otros libros, es un libro que se fue haciendo pues a lo largo de mi propia vida, que es la ciudad que he visto, que he conocido y también que he perdido. Porque por la misma generación a la que pertenezco me tocó ver la demolición del México, de mis recuerdos, digamos, con los ejes viales, ¿no? Como marcó, llenó de cicatrices la ciudad, Jan González, devastando manzanas enteras. Me tocó ver, y me tocó vivir el terremoto del 85, que se llevó, pues, definitivamente una forma de México, ¿no? Esto que comentas, pues inmediatamente nos coloca en el plano de la memoria. Héctor, por ejemplo, hablas de esa impresión en la niñez cuando se descubre algo debajo de la tierra. Siempre ha ocurrido, si leemos la historia, siempre ha ocurrido, siempre se ha descubierto algo en esta ciudad. Pero un hito como por ejemplo la Coyolxauhqui, en la segunda etapa, ¿no?
de actividades a finales de los 70, principios de los 80, 78, 79. revela absolutamente la imaginación de cualquier persona en esta ciudad. Nos transforma, nos trastoca y esos ecos, esas voces, como por ejemplo puede uno sentir únicamente de estar parado en el Zócalo, es tremendamente apabullante, como has mencionado. Pero también hay otros lugares que nos hablan y que no nos damos cuenta. Recuerdo, por ejemplo, una columna tuya hace no mucho, cuando algunos de los profesores que estaban manifestándose en la avenida Paseo de la Reforma le hicieron daño a uno de estos jarrones, esculturas, y tú mencionabas la historia de cómo, cuándo y dónde, por qué habían llegado estas esculturas aquí. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una ciudad con tantos momentos históricos que nos hablan, nos guiñan el ojo, pero de tan próximos casi no se sienten? Es que yo creo que ese es el problema, que como no conocemos la historia de las cosas, como la hemos olvidado porque definitivamente se cercenó la memoria de los habitantes de la Ciudad de México, la mayor parte de las cosas las ignoramos. Para mí fue una sorpresa enterarme, por ejemplo, que el modelo del Ángel de la Independencia que todos veneramos era una costurera, que me encontraron en un salón de baile en 1902, seguramente en una borrachera, y a ella le gustaba mucho bailar, y la vieron bailar y han de haber dicho, este cuerpo es el de un ángel y lo vamos a poner Hay precisamente. que inmortalizarlo. Y ahí está presidiendo la ciudad, ¿no? Y que además ella haya guardado el secreto tantos años, porque ella cayó las cosas durante 50 años porque le daba pena que supieran que era ella. Entonces yo me la imagino, es fácil imaginársela pasando por Reforma durante 50 años y viéndose a sí misma presidiendo la Ciudad de México, bañada en oro, rodeada por las nubes, etcétera. Debe haber sido una cosa impresionante. Cuando sabemos la historia de una cosa, cuesta más trabajo destruirla o cuesta más trabajo dejar que la destruyan. Por eso yo traía a colación lo del jarrón, porque pues, para los maestros no significó nada bajarlo del pedestal y prenderle fuego. Probablemente porque no sabían porque no sabían por qué estaba ahí, cómo había llegado, quién lo había hecho, parte de qué proyecto y de qué momento de la ciudad formaba parte, ¿no? Y eso ocurre con los edificios, como dice Artemio de Vallarispe, ¿no? Se quita lo único para poner lo que se encuentra en cualquier lado. ¿Qué es la maldición? Dice que es la maldición de la ciudad, ¿no? Tiras lo que no está en ningún lado, lo que tomó 300 años hacer, lo que por ahí pasaron las manos de muchos artífices, de muchos artistas, de arquitectos, de albañiles, de orfebres, no sé, y todo eso lo borras para hacer un estacionamiento, para abrir un Sanborns o algo así. Héctor, bueno, sí. No, justo ahora que pensabas esto, decías esto de hacer un estacionamiento, las crónicas que aquí nos presentas son muy disfrutables, uno las lee con gusto porque ahí hay literatura, hay investigación, hay muy buena pluma. Y bueno, a mí me llaman mucho la atención anécdotas de asuntos que quizá nunca me hubieran imaginado que me llamarían la atención, como por ejemplo un tal Jimmy Dundee, un boxeador que a principios del siglo XX tiene una pelea de 53 rounds, sí. Cosa que es inimaginable, pero a media pelea le Unas da hambre tortas. Y se come un par de tortas y una limonada por Así ahí. es. Dice, bueno, pues es para agarrar fuerzas. Y continúa la pelea. Bueno, todas estas anécdotas, efectivamente, ¿de dónde vienen los Pegasos que vemos enfrente del Palacio de Bellas Artes y que resulta que a lo mejor volaron de España? Te lo imaginas y después descubres que sí volaron, efectivamente. Literalmente vinieron de España, quizá no volando, ¿verdad? Pero sí en un barco. En fin, son muy disfrutables, pero de pronto dices cosas muy duras también. Que a mí, por ejemplo, algo que se me queda muy marcado es esto. Justo dices, tarde o temprano en la Ciudad de México todo te queda convertido en asfalto. Los recuerdos se vuelven asfalto. Todo se va transformando en asfalto. Y hablas de parques, hablas de todos los ríos. O sea, si hay un espíritu, de algún modo, digamos, de una crítica muy profunda y muy fuerte a las políticas, cuando las ha habido, los descuidos, la destrucción voluntaria e involuntaria por ignorancia de lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Yo creo que eso es muy importante en un libro de crónicas. Aquí van a encontrar todo eso, toda esta colección de reflexiones, la anécdota, la curiosidad también, para quienes gustan de ello, pero también una crítica importante. Sí, es cierto. Sí, así es. Héctor, esto se presenta el martes 23 a las 7 en el Museo de la Ciudad de México. Muy bien. ¿Y vas a estar acompañado por? Voy a estar en una conversación con Rafael Pérez Gay, que es el editor. Sí, veo que esto está editado por Ediciones Arena. Cali Arena, evidentemente Proyecto 40 también.
parte de tus recorridos son televisados en tu programa El Foco. Sí, sí. Son recorridos por el centro, por calles del Ajá. centro, y mucho de lo que encontré caminando el centro de arriba abajo quedó un poco reflejado. ¿No te cansas de caminar la ciudad? No, pues es que es inagotable. Y Siempre recorres la misma calle una y otra vez y siempre encontrarás algo distinto. yo creo que sí. ¿Te gusta mucho platicar también con... Parece un lugar común, pero la verdad es que es cierto. Es inagotable, es inabarcable y al mismo tiempo no hay ningún misterio, porque la ciudad de México es una obra colectiva que han hecho muchas generaciones de seres humanos a lo largo de 500 años o de 700 años si pensamos en el momento en el que llegaron los aztecas. Y como es una obra colectiva, cada generación dejó un capítulo o cada persona le añadió a esa edición de piedra un signo. Y ahí están muchos, a pesar de la destrucción y a pesar de todo eso, ahí quedan esos espacios. Peripatético, entonces. Sí, así es. Oye, y a propósito de estas crónicas, y bueno, aprovechando tu presencia aquí, Héctor, en estas transformaciones que tiene la ciudad, no sé qué consideres, pero colonias que no son tan antiguas, pero que sí son significativas del siglo XX al menos, como la colonia Condesa, como la colonia Roma, Santa María de la Ribera. están ahora en un momento de revitalización, entrecomillado, que está muy lejano de lo que es la colonia misma, ¿no? Sí, pero fíjate que eso me parece un rasgo positivo de ciertos lugares que siguen activos y se siguen remozando y renovando como van pasando los tiempos, porque hay lugares que fueron emblemas de lo moderno y se terminaron pudriendo o se terminaron estancados en el tiempo y ahora son cascarones. Pienso que la unidad Tlatelolco era un emblema de la modernidad, era el non plus ultra en algún momento de la vida de México y hoy está muy fechada, representa un momento de la vida de México, como que se fosilizó. Y estas colonias, a pesar de todo, a pesar de que hay que cuidar que no tiren los edificios y las construcciones del Art Nouveau o del Art Deco para levantar edificios de 7, 6, 5 pisos, para estos lofts y estas Como cosas. pasa en la delegación Benito Juárez, ¿no? Como ha pasado en muchos lugares, el mismo Polanco, ¿no? Pero es una buena señal que los lugares se puedan regenerar, es como la piel, que se cae y puede aparecer una piel nueva. Lo que hay que, es lo que yo insisto, es remarcar la importancia de que tenemos que defender lo poco que ha quedado de la historia de la Ciudad de México, porque tardamos mucho tiempo en tener conciencia de que eso no era viejo, sino que tenía un valor histórico. Y cuando cobramos conciencia de eso, ya era demasiado tarde. Guillermo Tomar y de Teresa escribió 2 volúmenes sobre la crónica del patrimonio perdido, y ese libro es horrible, es uno de los libros más horribles que existen en México. La comparación porque iconográfica simplemente. Es un libro que trata de cosas que ya no están, que se fueron, que tiraron, que se perdieron y que ya solamente quedan en una fotografía. Entonces, cuando uno ojea ese libro, entra una sensación de lo irrevocable, como esa moneda que decía Borges que arrojó al mar, y en cuanto lo hizo tuvo la sensación de que había cometido un acto irrevocable. Pues es eso, ¿no? Ya no hay manera de recuperar eso y de... No hay punto de regreso. Eso, y además me llama la atención cuando lo mencionas porque estamos en este pragmatismo en donde adorando a la juventud y a lo nuevo como único Dios, ¿no? Como que todo aquello que ya pasó, como todo aquello que se categoriza como viejo, ya no tiene razón de ser, ¿no? Sí, confundimos lo importante con lo actual. ¿no? Héctor, pues de verdad muchísimas gracias por venir a platicarnos del libro. Ya saben, miren, aquí está ya disponible, se presenta próximamente, como ya lo comentamos, ya los invitamos. Y pues es un libro que van a poder leer de arriba para abajo, de atrás para adelante, y que es una excelente compañía, una forma no solamente de recordar o rescatar nuestra ciudad, que yo creo que, Héctor, lo importante no es solamente ese recuerdo, sino decir, bueno, ¿y esto hacia dónde lo vamos a proyectar? ¿Qué vamos a hacer con esto que tenemos? Claro. Es un libro también para el futuro. Muchísimas gracias. Mil gracias, Mucho gracias, éxito. Laura. Gracias. Qué gusto verte nuevamente, Héctor.